Bienvenidos al programa Develando las Escrituras, un programa que nos va llevando a lo largo de la palabra de Dios y que vamos aprendiendo cada vez más. Bienvenido, Daniel. Gracias, Alba, y gracias a ustedes también por estar acompañándonos como cada semana para poder aprender más y más de la palabra de Dios, que espero que ya tengas tu Biblia contigo, también que puedas tener un lápiz, papel para ir tomando nota de lo que vamos comentando aquí para luego poder analizarlo más tranquilamente allí en tu hogar cuando tú tengas ese momento de estudio de la Biblia. Exactamente. Dicho sea de paso, también si querés volver a ver estos videos, lo podés hacer, porque permanecen en las redes sociales durante todo el tiempo. Incluso aquellos que ya hemos hecho de hace muchos años atrás, también están en las redes sociales y podés verlo todas las veces que quieras. Y no solo podés verlo, sino que te vamos a pedir que le des like o me gusta y que le hagas share o compartir. Necesitamos que muchas más personas sepan de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, sepan de la palabra de Dios y sepan del estudio del libro del Apocalipsis, que eso es lo que justamente estamos viendo hace varios programas, ya más de 100 programas que estamos viendo. Así es, ¿verdad? así es. Pero un libro maravilloso, un libro que no tiene nada por lo cual nosotros tengamos que temer, sino todo lo contrario. Son buenas nuevas desde el primer capítulo hasta el último, constantemente buenas nuevas. Así es, así es. Por eso agradecemos que nos estés acompañando y ya que le puedas dar like, me gusta y comparte con otros. Así muchos pueden ser beneficiados con estos programas y también que nos puedas estar siguiendo a través de la radio. Exacto, Okay. Este programa también se transmite a través de Radio Messer, porque tal vez te estabas preguntando qué radio. Bueno, Radio Messer, la que te mantiene en sintonía con el cielo. Así es, la puedes encontrar, si todavía no sabías de ella, vas a la página de internet que es www.radiomesser.com y allí vas a poder encontrar toda la programación de la radio. También puedes bajar la aplicación para escuchar la radio, todos los links que te llevan a todas las páginas y también las formas que tú tienes para comunicarte con nosotros, que van a ir apareciendo en pantalla también a lo largo del programa. Exactamente. Pero dicho todo esto, ahora viene la parte más importante, que es justamente hablar con Dios y pedirle que Él sea el maestro de maestros que venga a enseñarnos en esta ocasión una vez más. Así es. Amante Padre, agradecido estamos con usted por darnos esta oportunidad de abrir su palabra, de poder escudriñarla y que podamos develar el mensaje que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Señor, que también podamos ponerlo en práctica. Amén. En su nombre, amén. Amén. Muy bien, nos vamos al libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Te estoy dando unos segundos para que puedas buscarlo con tranquilidad. Apocalipsis, capítulo 15. Y estábamos viendo, analizando el versículo 3 y 4, y que los voy a pasar a leer, y decía: y cantaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, y decían: grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Señor Dios Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te alabará? Pues solamente tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Importantísimo esto que tiene que ver con la adoración y la alabanza a nuestro Dios. Aquí se reconoce que todo el mundo terminará reconociendo a Dios como tal. Pero habíamos dicho, Daniel, en el programa pasado, de que justamente la adoración no pasaba solo por leer la Biblia, la adoración no solo pasa por cantar alabanzas a Dios, la adoración no solo pasa por orar, sino que son todas estas cosas, pero la adoración tiene que ser nuestro estilo de vida, tiene que ser nuestro día a día, nuestro vivir tiene que mostrar que estamos adorando a Dios y al Dios verdadero. Así es. ¿Verdad? Así es. Y también queremos que quede bien claro que la adoración no se circunscribe solo a esto. Nuestro estilo de vida, Alba, como tú decías, a demostrar que Dios es santo y que lo consideramos como tal. Pero veamos lo que la palabra de Dios nos indica respecto a nuestro comportamiento relacionado con la santidad de Dios. Y vamos a leer algunos pasajes. Pero primero vamos a uno que ya hemos leído, pero creo que no está de más volverlo a leer. Y vamos a buscar Primera de Pedro. Búscate por allí, Alba, por favor. Primera de Pedro,
capítulo 1, versículos 15 y 16. Yo voy buscando otros versículos también. Primera de Pedro 1, dijiste versículos 15 y 16. Y 16, así es. Dice, al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. Qué llamado que nos hace Dios ahí, tan pero tan importante. Y el hecho de ser santos no es como algunos tienen la imagen de estar sobre un pedestal y con una coronita encima o un halo encima. El hecho de ser santo, la palabra santo significa apartado para uso divino. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser apartada para uso de Dios. O sea, que nuestra vida muestre a Dios constantemente. Y Dios, que es santo, nos llamó a ser santos. Así es. Y Alba, antes de decir que vayan buscando allí Levítico capítulo 11 y en el versículo 26, Alba, te invitaría si puedes buscar allí en Efesios capítulo 5, versículo 3. ¿Okay? Yo aquí tengo Levítico capítulo 11, versículo 26. Y allí nos dice, todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia. Creo que me confundí por allí, ¿no? ¿Oh? Sí, creo que sí, que nos hemos confundido con ese versículo. Así es. Bueno, a veces pasa. Sí, pedimos disculpas del caso. Efesios capítulo 5, versículo 3. 5:3 dice lo siguiente. Ustedes que pertenecen al pueblo de Dios no deben ni siquiera hablar de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. O sea, nuestro pensamiento, que de última nuestras palabras reflejan muchas veces nuestro pensamiento, debe estar en forma tal que esté en sintonía, esté de acuerdo con el pensamiento de Dios. Cosas como inmoralidades sexuales o como avaricia, idolatría y demás no debieran de estar en nuestro pensamiento y no debiéramos de estar hablando de esas cosas. No edifican, no edifican. Necesitamos hablar de todo aquello que nos edifique y que nos forme para ser ciudadanos del cielo. Alba, ¿podrías buscarme allí Ezequiel capítulo 36, versículo 23? Pero antes vamos a leer lo que nos dice el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y también Romanos capítulo 6, versículo 22. Allí en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice aquí su palabra, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos, o sea, hemos también de cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Por supuesto. Pero viste que dice que lo presentemos en un sacrificio vivo santo. Santo. Entonces eso significa que tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. Por eso no podemos andar comiendo ni tomando lo que se nos antoje, sino todo aquello que contribuya a nuestra salud. Debemos asimismo practicar ejercicio, y esto es un jalón de oreja para nosotros, trabajar con moderación, descansar lo que sea necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Tener un equilibrio en todas las cosas. Por supuesto. Un equilibrio en todas las cosas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, como dice la misma palabra, debe ser presentado como una ofrenda a Dios que sea santa, dedicada al servicio de Dios. Por eso es que vamos a leer las cosas que edifiquen, vamos a mirar cosas que edifiquen, vamos a escuchar cosas que edifiquen y no aquello que degrada. Tristemente el mundo, la gran mayoría de las cosas que maneja son cosas que degradan a la persona. Así es, lamentablemente. Que la degradan tremendamente. Nosotros como cristianos y como hijos de Dios no podemos entrar en esa carrera. Al contrario, Dios nos dice, sed santos como yo soy santo. Así es. Y si vamos también aquí a Romanos capítulo 6, versículo 22. Aquí nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Qué hermoso! O sea, hemos sido libertados del pecado. El pecado no tiene poder sobre nosotros a menos que nosotros lo dejemos actuar. O sea, cuando nosotros estamos en sintonía con Dios, el enemigo no tiene poder.
El enemigo Así es. tiene poder sobre nosotros cuando nosotros cortamos esa sintonía con Dios. Sí. ¿Okay? Inmediatamente entramos en otra frecuencia, vamos a decir así. Pasas de una emisora a la otra. O estás con Dios o estás con el enemigo. No hay término intermedio. Aunque el enemigo no se te presente como algunas personas creen que siempre se presenta el enemigo con cosas malas o algo de eso, ya el hecho de que te apartó de Dios, ya está. Ya logró su objetivo. Entonces, fíjate que una vez que vos entras en esa sintonía, dice que esa santidad tiene que empezar a reflejarse en tu vida. Tiene que empezar a reflejarse en tu vida. Así es. Ezequiel capítulo 36. No. ¿Era? Sí, 36, 23. 23. 36, 23 dice lo siguiente. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo lo haga, ellas reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Cuántas veces se usa el nombre de Dios para decir un montón de cosas? A mí me ha llamado poderosamente la atención en este país cómo ponen la palabra holy delante de un sinfín de cosas. De un sinfín de cosas que si no vos te son pones, tan correctas. Exacto, que si te pones a analizar la frase, una que no tiene sentido y por otro lado que estás usando una palabra que solo le corresponde a Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. No en vano hay un mandamiento. No tomarás mi nombre en vano. Así es. ¿Verdad? Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque también eso forma parte de esa santidad a la cual Dios nos está llamando. Tener claro a quién estamos sirviendo. No es al vecino de la esquina, es al Dios del universo. No es al amigo terrenal, sino que es al Señor de señores. No es a nuestro compinche, por así decirlo. Estamos hablando del Rey de Reyes. Entonces necesitamos hablarle con respeto. Con confianza sí, pero con respeto. Porque todo eso habla de la santidad que tiene Dios. Así es. Y seguimos un poco más y como vemos, somos llamados a mostrar la santidad de Dios en nuestras vidas para que el mundo sepa de Él y también pueda volverse a Él. Exacto, recordemos lo que dice Pablo, somos cartas abiertas leídas por todos. Y, o sea, ¿a qué Dios los estamos conduciendo? ¿Qué dice nuestra vida? ¿Somos ejemplo de ese Dios maravilloso que tenemos o somos ejemplos de otros dioses? Que pueden estar rigiendo nuestra vida, el Dios del dinero, el Dios de la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Y otro aspecto que creo que es importante que veamos aquí es lo que está escrito en Isaías capítulo 42 en el versículo 8. Isaías, allí en el Nuevo Testamento. Antiguo. Perdón, sí, Antiguo Testamento. Yo estaba buscando el Antiguo Testamento. ¿Qué dice allí Isaías capítulo 42 versículo 8, Alba? Dice, yo el Señor te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi pacto con el pueblo, luz de las naciones. Perdón, ¿era el 6 o el 8? El 8. Ah, bueno, yo leí el 6, pero es interesante lo que dice acá también. El 8 dice ahora, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Wow. Creo que los dos, el Señor puso el 6 también en nuestro camino. También, así es. Porque es muy, pero muy interesante lo que está diciendo aquí. O sea, Él nos ha llamado, Él nos tomó de la mano para que seamos instrumentos de salvación. O sea, necesitamos mostrar al verdadero Dios en nuestro diario vivir. Y después, a su vez, como decía el versículo 8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que dé mi gloria a ningún otro, ni que honren a nadie que no sea a mí. Así es. Y sin embargo, ¿cuántas veces, a veces hasta sin proponérnoslo, estamos dándole honra a un sinfín de cosas o de personas o cualquier otra cosa? Que dicho sea de paso, cualquier cosa que nosotros le demos honra, que no sea Dios, se transforma en nuestro ídolo. Lamentablemente. Se transforma en nuestro ídolo. Y la idolatría es una abominación a Jehová. O sea, la detesta. La detesta.
Así es. Y Alba, como tú decías, el único santo y digno de recibir toda adoración y alabanza es Dios, nadie más. Exacto. Y hago hincapié en esto porque tristemente hay muchas personas que aún dentro del cristianismo, escuchen bien, tienen otros dioses con minúscula, a los que adoran, a los que le elevan oraciones y hasta les presentan ofrendas. Así es. Y esto no es bíblico, lo hemos leído Para ahora nada. aquí. Y por otra parte, tengamos cuidado de no ser nosotros partes de ese grupo y aunque no tengamos ninguna imagen de ellos que llaman santos en nuestro hogar, cuidado si no estamos anteponiendo otras cosas a Dios, ante Dios. ¿Ok? Tal vez no nos hemos dado cuenta y tenemos el Dios del trabajo, el Dios del materialismo, de la moda, y así cuantos otros más que podemos seguir todo el programa mencionando Sí, eso y señor. hablando de Sí, ese señor. tema. Y que los ponemos con altares levantados en nuestro corazón, invisibles para los demás, pero no para Dios. Y estamos queriendo compartir la adoración que solo le corresponde al Señor con estos mini dioses ídolos que llevamos dentro. Y ahí tal vez puede decir, no, pero yo no tengo ninguno de esos dioses que ustedes están diciendo, o mini dioses, o como lo quieran llamar. Yo no tengo nada de eso. Pensemos en esto. ¿Estás tan cansado del trabajo que no eres capaz del sábado de presentarte, por ejemplo, a ser parte de la iglesia en el desierto? O vas a tu congregación religiosa el sábado y te dormís en los bancos de la iglesia en vez de estar escuchando atento. ¿Por qué? Porque estás agotado del trabajo. Cuidado, porque entonces quiere decir que tu trabajo se ha convertido en un mini Dios. Al punto tal que te resta o te impide darle la adoración a Dios que le corresponde. Y no me vengas con el hecho de, pero Dios sabe, Dios me entiende. No, no. Son excusas que no son válidas para Dios. Si no Así son válidas para nosotros los hombres, mucho menos son para Dios. ¿Correcto? O, por ejemplo, que de repente puedas decir, no, yo no tengo una Biblia en casa porque me resulta caro comprarla, pero aquí que tengo todas estas revistas que salen, ya sea de modas o de la farándula y cosas por el estilo, o aún compro el periódico todas las semanas, pero no puedo comprar una Biblia porque es demasiado cara. Bueno, entonces déjame decirte que todas esas otras publicaciones se han convertido en tu mini Dios. O sea, tienes el dinero para eso. O comprar otro tipo de cosas Exacto, también. exacto. Que Sí. dicen, no tengo para eso, pero tienes otros vicios. Exacto. Que te pueden llevar a... Exactamente. Entonces digo, cuidado, porque tal vez no nos hemos analizado y sí tenemos estos ídolos. El ídolo de la comida, por ejemplo, también puede ser, Daniel. También puede ser. El ídolo de la comida. Sí. O sea, hay muchos mini dioses que podemos estar teniendo que sería bueno que nos analizáramos y le pidiéramos a Dios que nos muestre si los tenemos en nuestra vida y de ser así, pedirle a Dios que nos lo quite. Por supuesto. Que nos lo quite. Y por eso necesitamos tener mucho cuidado con todo esto. Necesitamos analizarnos cabalmente y si estamos caminando en ese camino, detengámonos y volvamos a Dios, a que, como dijimos antes, es el único merecedor de toda la gloria. Pero bien, pero vamos a seguir un poquito más, todavía nos quedan algunos minutos, viendo las razones por las cuales Dios es el único de toda adoración y alabanza. Ya vimos la primera. Ahora vamos el santo. Ok, vamos a la segunda. Para ello volvamos a leer Apocalipsis capítulo 15 y en el versículo 4. Que allí nos dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Ok? La segunda razón es porque todas las naciones vendrán y le adorarán, como recién leímos. ¿Y cómo creen que esto se va a dar, se dará? Pues gracias a la presentación que cada uno de nosotros hagamos al mundo del Dios
a quien servimos. Exacto. Que es la única. Qué responsabilidad que tenemos, Tremenda. ¿no? Somos la carta de presentación de Dios. Y lamentablemente la estamos desperdiciando muchas veces. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque vamos tras los mini dioses. Así es. Que vamos tras los mini dioses. Vamos al libro de Salmos. Alba, ¿puedes buscar allí el libro de Colosenses también? Colosenses capítulo 1, versículo 27. Y te invito a buscar allí Salmos 105, capítulo 105 y en el versículo 1, que nos dice allí su palabra, Salmos 105, 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Ahí bien clarito, ¿no? Bien claro qué es lo que tenemos que estar haciendo. Alabad a Jehová, invocad su nombre, orar, hablar con él. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Exacto. Mi versión dice, cuenten a los pueblos sus acciones. Ahora, ¿de qué estamos hablando día a día? ¿Será que nuestra boca está llena de críticas, de quejas? ¿O será que estamos aprovechando el tiempo que Dios nos da para justamente hablar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho? No solo en la naturaleza, sino en nuestras propias vidas. ¿Sabes que el testimonio que nosotros podamos dar a otros justamente es lo que hace, vamos a decir así, como que le pone una cierta impronta a la presentación que damos de Dios? ¿Por qué? Porque la gente dice, si Dios puede hacer esto en la vida de esta persona, también puede hacerlo conmigo. Puede hacerlo en mi vida. Exactamente, puede hacerlo en mi vida también. Hay ahí la importancia de nosotros presentar a Dios y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Colosenses 1, ¿cuánto era? Colosenses capítulo 1, versículo 27. 1:27 dice lo siguiente: a ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese secreto encierra para los que no son judíos. Y este secreto es Cristo, que habita en ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Sí, leí bien, ¿verdad? En 27. Sí. Perfecto. Así es. Así que necesitamos dar a conocer a Cristo. No, esto no tiene que quedar encerrado entre cuatro paredes ni nada por el estilo. La gente tiene que conocer a Cristo. ¿Y cómo lo va a conocer? Alguien puede decir, sí, leyendo la Biblia, yendo a una iglesia. Sí, fantástico, eso está genial. Pero lo va a conocer por cómo te vean, por cómo nos vean, cómo nos comportamos en el trabajo, fuera del trabajo, en la casa, fuera de la casa, cómo tratamos a los demás. Todo eso está dándoles las pautas del Cristo al que nosotros seguimos. Así es. Recuerdo un caso de una persona que se decía cristiana, esta persona, ¿no? Y perteneciente a cierta denominación, y estaba con parte de la familia en una celebración, y resulta que esta persona empezó a tomar alcohol. Y yo me preguntaba, digo, ¿y cómo vamos a hacer para mostrarle al resto de la familia a la cual queremos llegar con el mensaje de Cristo, cómo vamos a poder hacer ahora, ya que esta persona que dice creer lo mismo que nosotros está tomando alcohol delante de ellos? O sea, el testimonio iba a tener que ser mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque había alguien que estaba dando un mal testimonio. Estaba mostrando a un Cristo que no era el verdadero. Que no era el verdadero. Y digo, cuidado con eso si nos tornamos en piedra de tropiezo. Cuidado con eso. Sí. Seguimos un poquito más en los minutos que van quedando, Alba. Vamos al libro de Isaías, capítulo 12, versículo 5. ¿Puedes buscar allí Ezequiel, por favor? Ezequiel, capítulo 38, versículo 23. Y aquí en Isaías, capítulo 12, versículo 5, allí nos dice: cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Exacto. Dios hace maravillas en nuestras vidas. Oh, sí. Y necesitamos comunicarle al mundo también las grandes maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas y contar de ese maravilloso Jesús que vino aquí a la tierra a morir por ti, por mí, y estar preparando en este momento un lugar especial, maravilloso, cuando Cristo venga la segunda vez y poder vivir con Él por la eternidad. Exactamente. Debemos, en vez de ponerte en forma pesadumbrada, a contemplar los acontecimientos mundiales,
Velos como esto, velos como que Cristo está a las puertas, que su regreso es inminente. Y habla de eso. Te estoy diciendo que no hables de los acontecimientos mundiales, no te estoy diciendo eso, pero te estoy diciendo que no pases la mayor parte de tu tiempo hablando de eso y te olvides de mostrar que todo apunta a la próxima venida de Cristo. Entonces, podés hacer una mención, te dicen algo, mira lo que está pasando en tal país, sí, es tremendo, pero ¿sabes qué? Eso está indicando que Cristo está a las puertas y que necesitamos prepararnos. Necesitamos estar listos para cuando Él llegue. Entonces, ¿de qué estamos hablando más? De Cristo. De Cristo. Entonces, ver las cosas, los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ya el hecho de despertar es un milagro. Bueno, dale gracias a Dios y lleva a que otros también agradezcan a Dios por estar vivos, por estar saludables, por tener una familia, por tener un trabajo, por, yo qué sé, un sinfín de cosas. Porque son todas maravillas que el Señor está haciendo. Ezequiel, ¿cuánto, Daniel? Ezequiel capítulo 38, versículo 23. 38, 23. Sí. Dice lo siguiente, 38, 23. Así demostraré a muchos pueblos mi grandeza y mi santidad. Yo me daré a conocer a ellos y reconocerán que yo soy el Señor. El Señor quiere a toda costa que nosotros le mostremos para que muchas más personas... Otra forma que tenés para mostrar a Dios y que muchas más personas puedan saber de Él es compartiendo este programa. Así es. Compartiendo este programa. Así que dale like, me gusta, share y compartir. Si compartimos tantas cosas que a veces no tienen ni peso ni nada en las redes sociales, ¿cuánto más nosotros tendríamos que estar compartiendo esto que es para vida eterna? Para vida eterna. Para vida Así eterna. es. Compartir Radio Meser, que te mantiene en sintonía con el cielo también, constantemente. Y ya para ir terminando, Alba, el último versículo que quiero compartir con ustedes está en Isaías capítulo 12 y en el versículo 4. Recién leíamos el 5, ahora vamos a leer el versículo 4 que dice: y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre. Haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Es lo que necesitamos estar haciendo cada uno de nosotros. Y nosotros somos la carta de presentación que Dios tiene en esta tierra. Si nos llamamos y nos consideramos cristianos, tenemos que vivir a la altura de lo que eso significa. Amén. Ser cristiano es presentar a Cristo donde quiera que nos encontremos, sin excusas. Wow, eso está bueno. Sin excusas. Eso está bueno. Digo, en todo momento nosotros tenemos que ser conscientes que somos embajadores del reino de Dios. Por supuesto. Embajadores del reino de Dios. Y eso nos tiene que llevar a que ni bien nos despertamos, Daniel, lo primero que hagamos sea ponernos en las manos del Señor. Agradecerle por habernos permitido descansar y ponernos en manos de Él para realizar todas las actividades de todo el día. Exactamente, y que puedan tener todas un toque celestial. Recordemos, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No seamos nosotros la carne que él necesita, al contrario, pongámonos en manos de Dios. Si el día va bien, pongámonos en manos de Dios. Si el día va más o menos, pongámonos en manos de Dios. Y si el día va mal, también pongámonos en manos de Dios. ¿Por qué? Porque a través de todas las situaciones el Señor nos está preparando, el Señor nos está forjando un carácter que sea como el de Él para un día no muy lejano ir a vivir con Él por la eternidad. Pero tenemos que mostrarlo a los demás. No entremos en los juegos del mundo, del chisme, del hablar mal a espaldas de otro, de criticar, de quejarse, de estar siempre en la negativa. Aprendamos con el Señor a ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. Así es. ¿Verdad? Así es. Pero como dijimos, el tiempo ha terminado y esperemos que hayas aprendido algo. Y si te quedaron dudas, bueno, vuelve a mirar este video o mándanos las preguntas que tú tengas inquietudes y que podamos ayudarte a poder entender el mensaje. Así es. ¿Qué te parece si cerramos con una oración? Así es. Gracias, Padre amado, por darnos esta oportunidad de poder escudriñar su palabra. Y, Señor, que podamos poner en práctica en nuestras vidas y hacer los cambios que necesitamos hacer. Amén. Gracias por su ayuda hasta aquí, Padre, y nos encomendamos en sus manos. En su nombre. Amén.
Gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Recuerda compartir este video para que más personas puedan tener justamente en sus manos, en su mente, en su corazón, el mensaje de Cristo. Amén. Gracias nuevamente y te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Muchas bendiciones.